Las paredes del departamento en la calle Lerdo de Tejada todavía guardaban el eco de la discusión cuando Sofía Mendoza cerró la puerta detrás de sí. Eran las 11 de la noche. El aire de Guadalajara olía a humedad y a pintura vieja de los pasillos. Ella bajó las escaleras sin correr, sin mirar atrás, como quien sale a comprar leche y no como quien acaba de terminar una conversación que cambió el resto de su vida. Abajo en la calle, caminó 3 cuadras hacia el poniente, dobló en Eugenio Cusín, se sentó en un muro de concreto frente a una tienda de refacciones cerrada, sacó el teléfono, no llamó a nadie, solo se quedó ahí, mirando la pantalla apagada, respirando. A las 2 de la madrugada volvió al departamento, subió las escaleras con las llaves en la mano, abrió la puerta. El cuerpo de Luciana Ríos estaba en el piso de la cocina, boca arriba, con las manos aún tibias. Sofía se arrodilló junto a ella, le tomó la cara con las 2 manos, le cerró los ojos. Luego marcó al 112. ¿Emergencias? Necesito ayuda. Mi compañera no está respirando. La operadora preguntó la dirección. Sofía la dio con la voz quebrada. Luego gritó, un grito corto, controlado, diseñado para sonar exactamente como el de alguien que acaba de encontrar un cadáver. La operadora le pidió que se calmara. Sofía no se calmó. Dijo que volvía a gritar si hacía falta. La operadora entendió que era mejor dejarla. La patrulla llegó en 7 minutos. Los paramédicos encontraron a Sofía sentada en el piso del pasillo, con la espalda contra la pared y las manos en el rostro. Tenía los ojos rojos, las rodillas sucias de polvo. Cuando los oficiales le preguntaron qué había pasado, Sofía dijo que ella salió a caminar porque necesitaban espacio, que cuando regresó su compañera ya estaba ahí, que no entendía, que Luciana estaba bien cuando ella se fue, estaban cenando, todo normal, todo normal. 3 semanas después, el ADN bajo las uñas de Luciana Ríos la condenó. Si estás viendo esto por primera vez, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún caso. Rodrigo Vega vuelve con la historia que los medios locales no quisieron contar completa. Sofía Mendoza y Luciana Ríos compartían el departamento 4B del edificio en Lerdo de Tejada desde hacía 2 años. Era un departamento pequeño, 2 recámaras, cocina con comedor pasante, un baño que daba al patio interior. Sofía pagaba puntual su mitad del alquiler, Luciana también. En apariencia, eran las mejores compañeras de cuarto que alguien podía tener, pero Luciana había descubierto algo que Sofía prefería que nadie supiera. Desde hacía 7 meses, Sofía transfería dinero de la cuenta bancaria de su madre, Elena Mendoza, una mujer de 64 años con Parkinson que vivía en Tonalá con la hermana mayor de Sofía. Elena no manejaba sus propias cuentas, la hermana tampoco las revisaba con frecuencia. Sofía tenía acceso porque su madre le había dado firma societaria. Hacía 3 años, cuando todavía confiaba en que su hija la ayudaría. No la ayudaba, la robaba. Cantidades que oscilaban entre 3 y 5,000 pesos mensuales. No lo bastante para despertar una alerta bancaria automática. Lo bastante para que, en 7 meses, Sofía hubiera desviado cerca de 28,000 pesos a su propia cuenta. Lo usaba para pagar lujos pequeños, cenas fuera, ropa que no necesitaba, una joya que nunca se puso porque le daba miedo que alguien la reconociera. Luciana lo descubrió por accidente. Un día que usaron la misma computadora para hacer una transferencia y el navegador autofilló los datos de la cuenta de Elena. Luciana vio el nombre, no le dio importancia al principio, hasta que otra noche, buscando un archivo en su teléfono, encontró los estados de cuenta que Sofía había dejado abiertos en otra pestaña. 21,000 pesos en retiros en 7 meses, desde la cuenta de una mujer con Parkinson. Luciana confrontó a Sofía una semana antes del crimen. Fue una conversación corta, en la cocina, después de cenar. ¿Esto es tuyo?, le preguntó, mostrándole el estado de cuenta. Sofía lo negó. Dijo que era un error, que alguien había hackeado la cuenta. Luciana no insistió. No, pero esa noche, cuando Sofía ya dormía, Luciana hizo algo que cambió todo. Buscó el nombre de Elena Mendoza en redes sociales. Encontró la fotografía de una mujer mayor con ojos claros y sonrisa triste. Leyó los comentarios de sus hijos. Vio que uno de ellos era el perfil de Sofía. El siguiente paso de Luciana fue llamar a la hermana de Sofía en Tonalá. Le contó lo que había encontrado. Le pidió que verificara los estados de cuenta. La hermana lo hizo, confirmó el faltante. Llamó a Sofía al día siguiente. Sofía contestó poco antes del mediodía. La hermana le leyó los números. Hubo un silencio largo. Luego Sofía dijo que lo explicaría, que había una razón, que no era lo que parecía. Pero Luciana ya tenía un plan. La mañana del 17 de noviembre, Luciana le dijo a Sofía que quería hablar, que tenía algo que decirle a la familia de Sofía y a su jefe. Sofía le preguntó por qué. Luciana dijo que prefería que su familia escuchara de ella antes de que la policía lo hiciera. Sofía no dijo nada en ese momento. Se fue a trabajar. Pasó todo el día en la oficina, delante del computador, sin producir nada.
A las 6 de la tarde volvió al departamento. Luciana aún no llegaba. Sofía preparó café, se sentó en la cocina, esperó. Luciana llegó a las 9:30 de la noche. Traía una bolsa de comida para carry out. Había comprado sushi, el favorito de las dos. Lo puso en la mesa, sacó 2 platos, sirvió, se sentó. Hablaron de cosas triviales al principio, del trabajo de Sofía, del proyecto de Luciana en la universidad, del clima. Todo normal hasta que Luciana mencionó a la hermana. Hablé con Carmen, tu hermana. Le conté lo de tu mamá. Sofía dejó el palillo sobre la mesa. ¿Qué le contaste exactamente? La verdad, lo que encontré, lo que confirmé. Luciana, ya te dije que te lo iba a explicar. Tienes hasta mañana a primera hora para explicármelo. Después de eso, hablo con quien tenga que hablar. Sofía se quedó callada. Luciana comió su sushi. Ninguna de las dos miraba a la otra directamente. El silencio en esa cocina pesaba como la humedad de Guadalajara. Presente, denso, imposible de ignorar. Luciana se levantó para lavar su plato. Fue entonces cuando Sofía se paró detrás de ella. No hubo premeditación, no hubo un plan establecido con fecha y hora. Lo que hubo fue una mujer de 29 años con las manos sobre el cuello de su compañera de departamento, apretando, sintiendo cómo el pulso se iba desacelerando bajo sus palmas y sin poder soltarla porque soltar significaba enfrentar lo que venía después. Luciana forcejeó, se agarró de la mesa, tiró un vaso. Intentó gritar, pero el sonido que salió de su garganta fue húmedo, sofocado. Sus uñas buscaron la piel de Sofía, encontraron carne, rasguñaron, dejaron código genético bajo sus propias uñas, en la defensor de sus dedos, en las cutículas que se rompieron contra la resistencia de Sofía. 3 minutos, probablemente menos. Cuando Sofía soltó, Luciana ya no se movía. El cuerpo cayó hacia un lado, golpeó el borde de la estufa, quedó boca arriba, con los ojos abiertos, con la expresión congelada de quien no alcanzó a entender del todo lo que estaba pasando. Sofía se limpió las manos en los pantalones, luego se miró los brazos. Tenía rasguños en el antebrazo izquierdo, donde Luciana había alcanzado a aferrarse. Se los lavó con agua y jabón, se cambió de camisa, tomó el plato de Luciana de la mesa y lo metió al lavavajillas. Recogió el vaso roto del suelo, lo barrió. Salió del departamento a las 11 de la noche. Dijo que iba a caminar, caminó. Se sentó en el muro de la tienda de refacciones en Eugenio Cusín. Se quedó ahí hasta las 2 de la madrugada. Pensó en llamar a alguien. No llamó a nadie. Pensó en presentarse en una comisaría. No se presentó. Pensó en seguir caminando hasta la central de autobuses y tomar el primer autobús a cualquier parte. No se movió. A las 2 de la madrugada volvió. Subió las escaleras. Abrió la puerta. Encontró el cuerpo donde lo había dejado. Se arrodilló. Le cerró los ojos. Y marcó al servicio de emergencias. La llamada al 112 duró 4 minutos con 17 segundos. El audio fue recuperado por los investigadores y forma parte del expediente que luego se construyó en su contra. En ese audio, Sofía suena exactamente como alguien que acaba de encontrar el cuerpo de su compañera de cuarto. Voz quebrada, respiración agitada, sollozos entrecortados. ¿Emergencias? Sí, por favor, necesito ayuda. Mi compañera no está respirando. No sé qué pasó. Salí y cuando volví ya estaba ahí. ¿A qué dirección se encuentra? Calle Lerdo de Tejada, número 412, departamento 4B. Por favor, deme prisa. Ya envié una unidad. Necesito que se calme. ¿La víctima responde a estímulos? No, no responde. Por favor. ¿Sabe qué pudo haber ocurrido? No, éramos solo las dos. Éramos solas en la casa. No sé qué pasó. Éramos amigas. La operadora registró la llamada. La transcripción completa ocupa 3 páginas del expediente. Cada frase de Sofía fue analizada después, mucho después, cuando los investigadores tenían motivos para escuchar esa llamada con oídos diferentes. La primera unidad llegó a las 2:11 de la madrugada. Los paramédicos confirmaron el deceso a las 2:16. Luciana Ríos, 31 años. Causa de muerte, asfixia mecánica por estrangulamiento. La hora estimada del deceso, entre las 10:30 y las 11 de la noche del 17 de noviembre. El cuerpo fue levantado y transportado al servicio médico forense. El departamento fue sellado como escena del crimen, y Sofía Mendoza, 29 años, fue citada a la comisaría metropolitana para dar su declaración inicial. Allí comenzó algo que los investigadores llamarían después, con una mezcla de admiración profesional y repulsión, como la actuación más metódica que habían visto en 20 años de servicio.
Durante los primeros 5 días, Sofía Mendoza colaboró con la policía de manera volunteered. Dio 3 declaraciones, asistió a 2 ruedas de reconocimiento, identificó fotografías de exnovios de Luciana, mencionó repetidamente el nombre de un hombre llamado Gerardo Solís, un empresario que había terminado con Luciana 6 meses antes del crimen y que, según Sofía, la había amenazado en una ocasión. Luciana me dijo que tenía miedo de él, que no quería verlo más, que él no aceptaba que ella lo hubiera dejado. Gerardo Solís fue localizado, fue interrogado. Tenía coartada para la noche del 17. Estaba en una cena de trabajo en Puerto Vallarta, con 30 testigos, incluyendo 2 ejecutivos de una transnacional y el gerente de un restaurante que conservaba las facturas. Descartado en 48 horas. Sofía no se inmutó cuando se enteró. Simplemente dijo que entonces no sabía quién podía ser, que tenía que decir todo lo que se le ocurría, que quería ayudar. El detective a cargo del caso, un hombre de 53 años llamado Roberto Yen, notó algo que no supo articular al principio. Sofía colaboraba demasiado, daba demasiados detalles, ofrecía demasiadas conexiones. Cada vez que los investigadores cerraban una línea de investigación, ella abría otra. No como quien dificulta la investigación, como quien la guía hacia otro lado. ¿Nunca pensó que podía ser usted la sospechosa?, le preguntó el detective en la 4ª entrevista. Sofía lo miró con los ojos llorosos, no de forma afectada, de forma real. Pensé que ustedes pensarían eso, que por eso me aseguré de decir todo desde el principio, para que no pensaran eso de mí. El detective no respondió, anotó la respuesta en su libreta y siguió investigando. En la 2ª semana, Sofía buscó a los medios locales, concertó una entrevista con un canal de televisión de Guadalajara, apareció ante la cámara con la misma ropa que llevaba cuando dio su declaración, una blusa gris, sin maquillaje, con las ojeras de alguien que no ha dormido bien en días. Yo encontré a Luciana, yo la encontré, y no sé quién hizo esto, pero voy a cooperar con lo que sea necesario para que encuentren a la persona que me la quitó. El entrevistador le preguntó sobre los rumores de un exnovio violento. No voy a señalar a nadie, ya lo hice en la policía, ellos sabrán qué hacer con esa información. La entrevista duró 4 minutos, fue transmitida en el noticiero de la medianoche. Tuvo 17,000 visualizaciones en 3 días. En los comentarios, la gente escribía palabras de apoyo a Sofía. Chauta la pobre chica. Decían que ojalá encontraran al monstruo que hizo esto. Sofía leyó cada comentario. En la 3ª semana, Sofía volvió a la comisaría. No para dar otra declaración, para preguntar. Preguntó cómo iban los avances. Preguntó si tenían nuevos sospechosos. Preguntó si necesitaban que volviera a revisar la escena del crimen por si había algo que no hubiera notado. El detective Roberto la recibió en cada ocasión. Le tomó más declaraciones. Le pidió más documentación. Sofía entregó todo sin hesitar. Estados financieros de su madre, registros de sus propias cuentas, recibos de alquiler, yesaciones de su trabajo. Todo estaba en orden, o casi todo. Lo que los investigadores no sabían todavía era que los rasguños en los brazos de Sofía habían sanado, y que los forenses habían preservado las uñas de Luciana Ríos. El análisis de las uñas de Luciana Ríos se realizó en el Laboratorio de Criminalística del Estado de Jalisco. El proceso tomó 19 días desde la recolección de la evidencia. El resultado fue entregado al Ministerio Público en la mañana del 16 de diciembre, exactamente un mes después del crimen. El perfil de ADN obtenido de las muestras subungueales de Luciana era masculino. Pero en una de las muestras, la más profunda, la que correspondía al índice derecho de Luciana, encontraron una mezcla de 2 perfiles. Uno era el de Luciana, el otro era femenino. Sofía Mendoza se había presentado voluntariamente al Ministerio Público el 23 de noviembre para proporcionar una muestra de ADN. Lo hizo como un gesto de buena fe, dijo entonces, para descartar cualquier hipótesis. Su perfil estaba en la base de datos. El perfil femenino bajo la uña de Luciana Ríos coincidió con Sofía Mendoza en 17 de 17 locus analizados. La probabilidad de coincidencia Sluchainoi era de 1 en más de 400 billones. El 17 de diciembre, a las 9 de la mañana, 2 investigadores tocaron la puerta del despacho donde Sofía trabajaba como asistente administrativa. Era un espacio abierto en una empresa de logística en el corredor industrial de Guadalajara. Compañeros de trabajo la vieron levantarse de su escritorio. La vieron caminar hacia la puerta con los 2 hombres detrás. Uno de ellos llevaba un uniforme, el otro, traje. Sofía no preguntó por qué iban, no protestó, no lloró. Los 3 salieron del edificio en silencio. El interrogatorio duró 6 horas. Sofía no pidió un abogado en las primeras 3. Después de la 4ª hora pidió uno. No sirvió de nada.
A las 7 de la tarde, Sofía Mendoza fue formalmente detenida y vinculada a proceso por el homicidio de Luciana Ríos. La orden de arresto fue dictada por un juez que mencionó en la resolución que existían datos de pruebas suficientes para considerar que la imputada probablemente había participado en el hecho. Los medios locales cubrieron la detención. Un titular decía: otra detenida por crimen de compañera de departamento, extranjero o conocida. El subtítulo decía: pruebas de ADN la vinculan con el homicidio de la maestra Luciana Ríos. Cuando la hermana de Sofía, Carmen, leyó la noticia desde Tonalá, tiró el teléfono sobre la mesa. Lloró durante una hora. Después llamó a su madre. No le dijo nada. En el juicio, que comenzó 11 meses después, la Fiscalía presentó el expediente completo, la llamada al 112, las transcripciones de las entrevistas, el análisis de ADN, los estados financieros de Elena Mendoza que documentaban los retiros no autorizados. La defensa argumentó que el ADN bajo las uñas de Luciana podía ser resultado de un contacto legítimo previo al crimen. Ellas vivían juntas, se tocaban constantemente. Argumentó que la muestra era mixta y que no se podía establecer con certeza cuál de los perfiles correspondía al agresor. El Ministerio Público contraargumentó que los rasguños en los brazos de Sofía coincidían exactamente con las dimensiones y el patrón de las uñas de Luciana, que Sofía tenía heridas defensivas en el antebrazo izquierdo, que había tenido un motivo: evitar que su robo fuera descubierto. Sofía testificó en su propia defensa. Dijo que ella no había matado a Luciana, que alguien más entró al departamento mientras ella caminaba, que no sabía quién, que jamás se te imaginado que las pruebas la señalarían a ella. El tribunal no le creyó. La sentencia llegó en marzo de 2 años después del crimen. Sofía Mendoza fue condenada a 25 años de prisión por el delito de feminicidio en modalidad de assassination, en su contexto de confianza. El juez mencionó que la participación de Sofía como cuidadora designada de su madre agravaba la situación, dado que la víctima del robo era una persona en situación de vulnerabilidad. La hermana de Sofía dejó de hablar con ella después del veredicto. No ha vuelto a visitarla a la prisión. Elena Mendoza, la madre, no asintió a la lectura de la sentencia. Fue su otra hija quien recibió las noticias. El departamento en Lerdo de Tejada fue vaciado. Los muebles fueron donados. Las fotografías de ambas fueron recogidas por las familias respectivas. Hasta hoy, en las noches de noviembre, cuando la humedad de Guadalajara baja desde las colinas y se mete en los edificios viejos del centro, hay vecinos que juran escuchar algo en el 4B, una puerta que se cierra, un silencio que pesa, pero eso, por supuesto, es solo el viento.